Hola a todos, nuevamente nos encontramos en un video más de Texa. Hoy les vamos a presentar una diagnosis full en este Harley Davidson Road King, un Milwaukee Eight 107 año 2018. Vamos a realizar un diagnóstico total de todos sus sistemas con nuestra herramienta TXB, que es nuestra herramienta más especializada y desarrollada para todo lo que es la parte de motos, ya sean Mercosur, asiática, europeas y en este caso una linda moto americana. Ya tenemos nuestro escáner Texa conectado a la moto y lo que vamos a hacer únicamente ahora es solamente darle contacto. Ahí estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar en nuestra cobertura lo que es Harley. Bien, ya tenemos nuestra marca Harley y lo que vamos a utilizar hoy es nuestro Scan Beam. ¿Qué es lo que hace el Scan Beam? Es diagnosticar la moto, o sea, mejor dicho, reconocer la moto por número de chasis. O sea, lo que vamos a hacer es darle clic al Scan Beam, ok. Y lo que va a hacer este proceso es recuperar el número de chasis electrónico de este vehículo. Entonces, en forma automática nos va a dirigir hacia él mismo. Demora unos segundos. Fíjense, ahí llegamos a la moto seleccionada con el número de chasis correspondiente al del vehículo y la selección que nombramos anteriormente. Fíjense que en esta moto contamos con varios sistemas para diagnosticar. Entonces tenemos, por ejemplo, ABS, toda la parte de autorradio, cuenta revoluciones, diagnosis del bloque eléctrico del manillar lado derecho y del lado izquierdo, inyección, sistema de presión de neumáticos, sistema de amplificación de audio, sistema de gestión de chasis y toda la parte de taquímetro. ¿De acuerdo? Otras opciones que trae esta selección de vehículo es, fíjense en el menú lateral izquierdo, donde vamos a poder visualizar todo un menú completo para poder trabajar sobre esta moto. Por ejemplo, tenemos lo que es funciones especiales, donde vamos a poder las regulaciones especiales. Por ejemplo, cambio de configuraciones del vehículo en el sistema de gestión de chasis, como también cambio de configuraciones de vehículo en el sistema de inyección y también la purga del ABS. Estas son todas regulaciones específicas dentro de esta marca. ¿De acuerdo? Algo que también vamos a poder ver son los esquemas eléctricos de los diferentes sistemas. Tenemos para ABS, autorradio, instrumentación, inyección, sistema de amplificación de audio, como así también sistema de gestión de chasis. Vamos a visualizar uno de los esquemas, por ejemplo el de inyección, que es el que más nos importa generalmente. Vamos a seleccionar el primero, 2017-2019. Fíjense que tenemos el esquema eléctrico completo. Si nos posicionamos en cada componente nos va a indicar con un cartel amarillo qué es cada uno. Por ejemplo, batería de arranque, motor de arranque, conmutador de encendido, interruptor de freno, interruptor de posición neutro, centralita electrónica de gestión de chasis, toma de diagnosis. Si nos vamos a la parte inferior vamos a encontrar los sensores de temperatura, electroventilador, bomba de combustible y del otro lado vamos a encontrar los inyectores magnéticos del cilindro 1 y cilindro 2, las dos ondas lambda, bien, como así después también los sensores de picado de cada cilindro. Este esquema también es interactivo por el hecho de que, por ejemplo, si nos posicionamos dentro del neutro de la masa a la salida de la batería y hacemos doble clic sobre el cableado, vamos a poder ver todo el flujo de comunicación que tiene con las diferentes centrales, como así también lo vamos a poder visualizar, por ejemplo, con el positivo y así con cada uno de los cableados para poder identificar de qué punto o de qué componente a qué componente va conectado cada uno de ellos. Por otro lado, también tenemos lo que son fichas técnicas. Las fichas técnicas nos van a brindar información sobre el vehículo del cual estamos diagnosticando. Esto viene para la mayoría de las motos, lo ofrece Texa. Por ejemplo, tenemos diagnosis limitada,
identificación del número de chasis en bastidor, problema de alimentación para instrumento de diagnosis, procedimiento de purga de frenos, modalidad de acceso en diagnosis, interferencia, registro de llave electrónico, el key fob, procedimiento de configuración de modalidades de transporte y avería de potenciómetro del acelerador. Si entramos, por ejemplo, a avería de potenciómetro del acelerador, nos va a dar un reporte sobre este fallo. Dice, durante el test hemos encontrado que hay ciertos modelos de Harley Davidson con acelerador electrónico. La centralita no detecta siempre correctamente un mal funcionamiento de los potenciómetros del acelerador. Por lo tanto, si la moto permanece al ralenti girando el acelerador, no acelera y el testigo de motor permanece apagado. Aconsejamos verificar que las tensiones de los potenciómetros estén en el rango de funcionamiento girando muy lentamente el acelerador. O sea, nos da una ficha donde nos indica que el acelerador electrónico suele tener problemas y que lo que debemos hacer es controlar levemente las tensiones del potenciómetro de acelerador, girándolo muy suavemente para verificar si están correctas o no. También nos vamos a encontrar con la parte de valores nominales. Los valores nominales nos van a indicar los errores frecuentes dentro de las diferentes motos. En este caso, para este Harley nos muestra los principales. Módulo de bomba de líquido de refrigeración con los códigos P2602 y P2603, bobina de chispa perdida transistorizada con los códigos P2300, P2301, P2303 y P2304. En fin, nos va a mostrar los diferentes errores y cómo hacer las diferentes comprobaciones para poder resolver todos ellos. Entonces, por ejemplo, seleccionamos el primero, módulo de bomba de líquido de refrigeración. Dice la ficha técnica: la velocidad de la bomba de líquido de refrigeración está controlada por la centralita de gestión de motor, en la base de la temperatura de motor. En la tabla siguiente se indican errores que se pueden presentar en caso de defectos de funcionamiento. Entonces nos da la descripción de los dos códigos de error DTC, P2602, bomba de líquido de refrigeración, cortocircuito a masa, y P2603, bomba de refrigeración, cortocircuito a positivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir hacia abajo y vamos a encontrar una tabla donde nos va a indicar las diferentes pruebas que debemos realizar, con un tester obviamente, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice es condiciones de prueba, componente desconectado y llave en posición off, o sea, desconectamos el sensor de temperatura y vamos a controlar del pin 2 al conector de componente a masa. Tenemos que tener una resistencia de 1 ohm. Si esto es correcto, vamos hacia la tabla 2. Si no es correcta esta resistencia, tenemos un cortocircuito de masa en el cableado. Bien. Si vamos a la tabla 2, nos indica hacer componente desconectado, llave en posición off. Ahora, del pin del conector 2 a masa tenemos que tener una tensión de referencia de 4.5 volts. Si esto es así, tenemos un cortocircuito positivo en el cableado. Si no es así, tenemos que ver, mejor dicho, la tabla número 3. Y así es como las indicaciones en valores nominales nos va a ayudar a resolver los diferentes problemas o fallos que tengamos dentro de los vehículos. Por otro lado, y por último, tenemos datos técnicos y mantenimiento. O sea, datos técnicos nos va a dar información, por ejemplo, sobre datos técnicos sobre el air cooler, pares de apriete de la bomba de aceite, distribución para el motor Milwaukee EIC 107, modelos 2017 y 2018, el plan de mantenimiento de estos modelos, como así también datos técnicos. Entonces, por ejemplo, vamos a datos técnicos del air cooler. Entonces, nos dice la cilindrada, bien, número de cilindros, el tipo de aceite de motor que utiliza, la cantidad de aceite de motor, el tipo de bujía, la relación de compresión, el apriete de los tornillos de la tapa del cilindro, alternador, presión de combustible en la presión que trabaja,
caja de cambios, el tipo de aceite que utiliza y la cantidad, el embrague con todas sus dimensiones, cadena primaria, correa de transmisión, aceite de horquillas y demás. Entonces, en todo lo que es datos técnicos y mantenimiento vamos a encontrar toda la información técnica necesaria para el momento de desarmar o ensamblar la moto o ver los diferentes tipos de apriete o configuraciones o regulaciones que se necesita hacer mecánicamente dentro del motor. Ahora bien, ya vimos toda la parte de información técnica que trae Texa y nuestro software bike para esta moto. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer un diagnóstico. Acá tenemos dos opciones: o hacemos un diagnóstico individual seleccionando sistema por sistema, como por ejemplo inyección, ABS, instrumental y demás, o si no, la otra opción que tenemos es hacer una diagnosis global. Esto ya queda en manos de cada uno, lo que desean hacer. Bien, generalmente un escaneo global sirve para orientarnos, para saber si por ejemplo el cliente nos trajo la moto solamente por un problema de inyección, pero también descubrimos que tiene un fallo en ABS, que tiene un fallo en la parte instrumental o en el sistema de control de tracción o de suspensión electrónica, lo que fuese. Entonces es un escaneo más específico. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer el Global Scan, donde nos va a pedir que conectemos el conector AP57. Confirmamos. Siempre Texa, recuerden que nos muestra un video de donde está la ubicación exacta del conector de diagnóstico, como podemos ver en pantalla. Avanzamos y en breve nos va a pedir que pongamos nuestra moto en contacto. Bien, ahora está comenzando a escanear todos los sistemas y en breve nos va a dar el resultado general de esta moto. Ahí está. Bien, como pueden ver en pantalla, vamos a encontrar los diferentes sistemas que ha podido diagnosticar nuestro software. Por ejemplo, tenemos centralita de inyección con el número de chasis, igual que en el ABS. Instrumentación no posee, no trae centralita de instrumental porque este no es el modelo más completo con todo el tablero integrado. Centralita electrónica de chasis, centralita de mando izquierdo y mando derecho. Cuenta revoluciones, centralita de radio no trae, no viene montado dentro del vehículo, igual que amplificador, amplificador 2, amplificador 3, 4, 5, 6, igual que la centralita de TPMS, que es el sistema de presión de neumáticos en este vehículo. Eso quiere decir que no lo traen montado, por eso se ve con un punto gris a su izquierda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la centralita de inyección. Vamos a ir a diagnosticar para visualizar cómo es su estado. Perfecto, muy bien. Acá ya entramos en diagnóstico, o sea, lo primero que vamos a visualizar, como siempre, es la pantalla de errores. Texa siempre nos va a mostrar como primer pantalla esta misma, la de errores, que es por ahí la más importante para nosotros para verificar cuáles son los problemas que tiene el vehículo. En este caso no tiene ningún tipo de fallo, el mismo escáner nos indica. Entonces, por lo tanto, nos vamos a mover hacia parámetros. En parámetros vamos a encontrar 21 parámetros, o sea que vamos a encontrar, por ejemplo, tensión de batería, revoluciones del motor, temperatura del motor, sensor de temperatura del motor, temperatura de aire aspirada, sonda térmica de aire aspirado, presión absoluta en el colector, sensor de presión absoluta del colector, nuevamente, en voltaje. Fíjense que primero nos indica en kilopascales y luego el mismo sensor lo mide en voltios. Pasos del mando de aire al ralenti, sonda lambda delantera, sonda lambda posterior, tiempo de inyección del cilindro delantero y cilindro trasero, anticipo de encendido, o sea el avance en cada uno de los inyectores, de los cilindros, perdón, retraso de detonación,
valor de alimentación adaptativa del cilindro delantero y trasero, régimen de ralentí objetivo, esto quiere decir el régimen que tiene que tener aproximadamente a ralentí, unas 1624 RPM. Y por último, velocidad del vehículo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es darle marcha a nuestra moto para ver cómo son los parámetros en tiempo real de esta misma. Entonces, vamos a darle marcha. Bien, ahí le dimos marcha a la moto. Fíjense cómo están trabajando los diferentes parámetros: tensión de batería, revoluciones de motor, temperatura del motor, sensor de temperatura de motor, temperatura de aire aspirada. Algo que quiero que vean, fíjense la fluidez con la que trabaja nuestro equipo con vía Bluetooth. Fíjense las RPM cómo están oscilando continuamente. Si yo acelero un poco la moto, la oscilación es completa, es bien fluida, o sea que no van a tener problema en visualizar los parámetros completamente en tiempo real. Fíjense que cada parámetro tiene 3 parámetros distintos. El negro es el valor en tiempo real, ¿bien? Valor en tiempo real, las RPM con las que viene oscilando. El valor verde que ven debajo, que dice 983, son las RPM mínimas que detectó desde que estoy en diagnóstico. Y en rojo vamos a ver las 2880 RPM que detectó de máximo cuando yo comencé a acelerar la moto. Entonces siempre el escáner Texa nos va a dejar un registro de cómo es siempre el escáner Texa nos va a dejar un registro del valor mínimo y el valor máximo de cada parámetro desde que entramos en diagnóstico. Otra forma de ver parámetros, ¿cuál es? Los podemos ver en forma gráfica, fíjense. Haciendo doble clic solamente sobre el parámetro, podemos pasarlo a visualizar en forma gráfica. Entonces, presten atención. Fíjense cómo va oscilando continuamente las RPM en forma gráfica. Bien, entonces siempre tenemos y contamos con esta opción: ver los parámetros en tiempo real, como así también verlos en forma gráfica. Siempre nos va a ayudar a tener una diagnosis mejorada, utilizándolos de una forma o de otra según lo que necesitemos. ¿De acuerdo? Bueno, ahí vimos toda la parte de parámetros en tiempo real. ¿Qué nos queda ver ahora? Vamos a poder visualizar, por ejemplo, estados, modo de funcionamiento apagado, interruptor del embrague soltado. Si yo voy y presiono el embrague, vamos a ver cómo se acciona en forma automática. Fíjense. Bien. Fíjense que dice corrido ahora. Si lo suelto, vuelve a decir soltado. Bien. Interruptor de punto muerto, está en punto muerto, y el combustible lo tenemos habilitado. O sea que tiene todos los parámetros para poderle darle ignición nuevamente al motor. Después vamos a ver InfoEQ. El InfoEQ nos va a indicar todos los parámetros con los cuales viene configurada la centralita de inyección de esta moto. Nos va a indicar el número de chasis, el número de pieza, el SM, el nivel de software, configuración del módulo, el tipo de calibración, fecha de programación y tipo de diagnosis. ¿De acuerdo? Entonces, con esta información nosotros nos va a servir el día de mañana si tenemos que volver a realizar una adaptación o una programación en el módulo para ver los diferentes tipos de configuraciones que estamos teniendo dentro de él. Bien, y por último vamos a encontrar toda la parte de activaciones, donde lo único que vamos a poder hacer en este modelo son la cancelación de la memoria de avería. ¿De acuerdo?